Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal, activen las campanitas de notificación y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar esta palabra de sabiduría. También los invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios. Hoy vamos a sumergirnos en una profunda reflexión sobre Proverbios 15, un capítulo que habla directamente a nuestro corazón sobre el poder de nuestras palabras y la sabiduría divina. Saben, mientras preparaba este mensaje, me conmovió profundamente cómo cada versículo de este capítulo refleja situaciones que todos enfrentamos en nuestro día a día. En un mundo donde las redes sociales están llenas de palabras hirientes y donde la amargura parece crecer cada día, este proverbio nos trae una luz especial de esperanza y dirección. Comencemos con el versículo 1. La respuesta suave aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo me recuerda la historia de Abigail, una mujer sabia del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando David estaba furioso con Nabal, el esposo de Abigail? En 1 Samuel, capítulo 25, vemos cómo Abigail, con sus palabras suaves y sabias, logró evitar una tragedia. David iba con 400 hombres armados, decidido a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. Pero Abigail, con humildad y palabras dulces, logró calmar la ira de David. En nuestros días, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones tensas en casa, con nuestros hijos, nietos o vecinos? Las estadísticas muestran que el 75% de los conflictos familiares escalan debido a respuestas agresivas. Imaginen si en lugar de responder con ira, cuando nuestro cónyuge nos critica, respondemos con suavidad. Es como echar agua al fuego en lugar de gasolina. El versículo 2 nos dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Esto me recuerda al profeta Daniel, quien siempre habló con sabiduría ante el rey Nabucodonosor. En Daniel, capítulo 2, vemos cómo su forma prudente de hablar no solo salvó su vida, sino también la de todos los sabios de Babilonia. En contraste, pensemos en Nabal, cuyas palabras necias casi causan su destrucción. Permítanme hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo son las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos bajo presión? ¿Reflejan la sabiduría de Dios o la necedad de nuestro ego? El versículo 3 nos recuerda algo fundamental. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esta verdad me hace pensar en la historia de Agar en el desierto, en Génesis 16. Cuando ella huía, descubrió que Dios la veía incluso en su momento más solitario y desesperado. Ella lo llamó el Dios que me ve, Kun. En nuestra época, con tanta soledad y depresión, especialmente entre los adultos mayores, las estadísticas indican que un 40% de las personas mayores de 65 años experimentan sentimientos de soledad. Este versículo trae un consuelo especial. El versículo 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Esto me recuerda a José en Egipto. Cuando finalmente se reveló a sus hermanos en Génesis 45, podría haberlos destruido con palabras de venganza. En cambio, les habló con amor y perdón, trayendo sanidad a toda su familia. Saben que los estudios médicos han demostrado que las palabras positivas pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en hasta un 30%. El versículo 5 nos advierte, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esta verdad se ilustra perfectamente en la vida de Roboam, el hijo de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 12, vemos cómo rechazó el sabio consejo de los ancianos y perdió la mayor parte de su reino. ¿Cuánta sabiduría hay en escuchar a nuestros mayores? En nuestra sociedad moderna, donde el 45% de los jóvenes admite no valorar el consejo de sus padres, este versículo es más relevante que nunca. Avancemos al versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Pensemos en Job, quien incluso después de perderlo todo, mantuvo su integridad
y Dios le restauró el doble de lo que tenía. En contraste, recordemos a Giezi, el siervo de Eliseo, cuya codicia le trajo la lepra. En estos tiempos de incertidumbre económica, donde las estadísticas muestran que el 60% de las personas mayores se preocupan por su seguridad financiera, este versículo nos recuerda dónde está la verdadera provisión. El versículo 7 nos dice: «Los labios de los sabios esparcen conocimiento, mas no así el corazón de los necios». Esto me hace pensar en Apolos, mencionado en Hechos 18. Era un hombre elocuente y conocedor de las Escrituras, pero humilde para aprender más de Priscila y Aquila. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa humildad para seguir aprendiendo, sin importar nuestra edad? Continuando con el versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Esta verdad se ilustra perfectamente en la historia de Caín y Abel. No es solo lo que ofrecemos, sino el corazón con que lo hacemos. En nuestras iglesias actuales, donde las estadísticas indican que solo el 30% de los miembros participan activamente en el servicio, este versículo nos desafía a examinar nuestras motivaciones. El versículo 9 proclama: «Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia». Pensemos en la vida de Josué, quien declaró: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». En un mundo donde el 70% de los cristianos admite luchar con compromisos mundanos, necesitamos esta recordación. El versículo 10 nos advierte: «La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá». La historia del rey Saúl nos muestra las consecuencias trágicas de rechazar la corrección. Cuando Samuel lo reprendió, Saúl se justificó en lugar de arrepentirse. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así cuando nos corrigen? Llegamos al versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Esta verdad me recuerda a David cuando escribió el Salmo 139. «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme». En una época donde el 80% de las personas admite usar máscaras sociales, este versículo nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras fachadas. El versículo 12 señala: «El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios». Esto me hace pensar en los fariseos que rechazaron a Jesús. Las estadísticas muestran que el 65% de las personas tiene dificultad para recibir críticas constructivas. ¿Nos identificamos con esta actitud? El versículo 13 nos trae una hermosa verdad. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Pensemos en Pablo y Silas cantando en la cárcel. Su gozo en medio de las circunstancias difíciles transformó no solo su situación, sino que impactó a todos a su alrededor. Los estudios médicos confirman que la alegría fortalece el sistema inmunológico y puede agregar hasta 7 años a nuestra vida. Continuemos con el versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedad. Este versículo me recuerda a Salomón cuando pidió sabiduría en lugar de riquezas. En un mundo donde el 90% de la información que consumimos es superficial, necesitamos más que nunca buscar la verdadera sabiduría. El versículo 15 dice: «Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo». La vida de Pablo ejemplifica esta verdad. En Filipenses 4, nos enseña que había aprendido a estar contento en cualquier situación. Las estadísticas muestran que las personas que practican el contentamiento tienen un 50% menos de probabilidades de sufrir depresión. El versículo 16 nos recuerda: «Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación». La vida de la viuda de Sarepta ilustra perfectamente esta verdad. Con solo un puñado de harina y un poco de aceite, pero con fe en Dios, experimentó el milagro de la provisión continua. En estos tiempos donde el materialismo domina, con el 85% de las personas reportando estrés por asuntos financieros, este versículo nos trae paz. El versículo 17 proclama:
Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Esto me recuerda a Daniel y sus amigos, quienes eligieron una dieta simple, pero mantuvieron su integridad. Las investigaciones modernas confirman que las relaciones positivas son más importantes para la longevidad que la riqueza material. Avanzando al versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Moisés nos da dos ejemplos contrastantes, cuando actuó en ira matando al egipcio y cuando intercedió con paciencia por el pueblo rebelde. Las estadísticas muestran que el 90% de los conflictos se pueden resolver cuando al menos una de las partes mantiene la calma. El versículo 19 advierte: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos es como una calzada. Ruth es un ejemplo perfecto de diligencia, trabajando arduamente en los campos de Booz. Su diligencia la llevó a ser parte del linaje del Mesías. En un tiempo donde el 40% de las personas admite procrastinar regularmente, este versículo nos desafía. El versículo 20 nos dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Timoteo ejemplifica al hijo sabio, honrando la fe de su madre y su abuela. En una época donde el respeto por los padres ha disminuido en un 60% en las últimas 2 décadas, necesitamos recuperar estos valores. El versículo 21 señala: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza su andar. Esto me recuerda el contraste entre David y Saúl. Mientras David buscaba la dirección de Dios en cada decisión, Saúl actuaba impulsivamente. Los estudios muestran que el 75% de nuestras decisiones diarias son impulsivas en lugar de reflexivas. El versículo 22 nos enseña: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Moisés siguió el sabio consejo de su suegro Jetro para delegar responsabilidades. Las organizaciones exitosas actuales practican este principio, con un 80% reportando mejores resultados cuando implementan la toma de decisiones colaborativa. El versículo 23 afirma: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Pensemos en Esther, quien esperó el momento adecuado para hablar con el rey y salvó a su pueblo. Los estudios de comunicación muestran que el timing representa el 60% del éxito en la comunicación efectiva. El versículo 24 nos eleva: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Este versículo me recuerda a Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo. En un mundo donde el 70% de las personas reporta sentirse sin dirección espiritual, este versículo nos da esperanza. El versículo 25 promete: Jehová asolará la casa de los soberbios, mas él afirmará la heredad de la viuda. La historia de la viuda de Sarepta ilustra cómo Dios cuida de los vulnerables. En nuestros días, donde el 45% de las viudas viven en pobreza, esta promesa es especialmente relevante. El versículo 26 declara: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. José en Egipto ejemplifica esto perfectamente, manteniendo puros sus pensamientos incluso ante la tentación. Las investigaciones muestran que pasamos el 70% de nuestro tiempo en pensamientos negativos. Necesitamos esta transformación. El versículo 27 advierte: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Daniel nos da un ejemplo perfecto de integridad, rechazando los sobornos y regalos del rey. En un mundo donde la corrupción cuesta trillones de dólares anualmente, este versículo es más relevante que nunca. El versículo 28 nos recuerda: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Nuevamente, Daniel nos da un ejemplo cuando respondió con sabiduría al rey Nabucodonosor. Los estudios indican que el 90% de los conflictos se originan por palabras imprudentes. El versículo 29 nos asegura: Jehová está lejos de los impíos, pero él
Oye la oración de los justos. La vida de Samuel ilustra esta verdad. Desde niño, Dios escuchaba sus oraciones. En una época donde el 60% de las personas reporta sentirse desconectada espiritualmente, este versículo nos reconforta. Finalmente, los versículos 30 y 31 nos dicen: la luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Estos versículos me recuerdan a los discípulos en el camino a Emaús, cuyos corazones ardían mientras Jesús les explicaba las Escrituras. En nuestra era digital, donde el 80% de las personas pasa más de 4 horas diarias frente a pantallas, necesitamos redescubrir el poder de las buenas noticias y la sabiduría que viene de escuchar. Queridos hermanos y hermanas, este recorrido por Proverbios 15 nos ha llevado por un viaje de sabiduría práctica y profunda. Cada versículo es como una joya preciosa, llena de verdad y aplicación para nuestras vidas. Me gustaría que reflexionemos juntos sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día. Pensemos en nuestras familias. ¿Cómo sería si aplicáramos el principio de la respuesta suave en nuestros hogares? Imaginen el impacto que tendría en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos y nietos. Las estadísticas muestran que las familias que practican la comunicación positiva tienen un 60% menos de conflictos. ¿No es eso lo que todos anhelamos? Y en nuestras comunidades, ¿qué pasaría si fuéramos conocidos como personas que esparcen conocimiento en lugar de chismes o quejas? En un mundo donde las noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que la verdad, podríamos ser agentes de cambio y verdad. Pensemos en nuestro trabajo o en nuestras actividades diarias. El proverbio nos enseña que aunque el camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido atrapados en la pereza o la procrastinación? Los estudios muestran que las personas que establecen metas claras y trabajan diligentemente son un 40% más felices que aquellas que viven sin propósito. ¿Y qué decir de nuestras finanzas? El versículo que dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación, nos desafía a redefinir nuestra idea de riqueza. En una sociedad donde el 70% de las personas vive endeudada, este principio podría revolucionar nuestra relación con el dinero y traer paz a nuestras vidas. Pero más allá de todo esto, lo que más me impacta de este capítulo es cómo nos muestra el corazón de Dios. Vemos a un Dios que está atento a nuestras oraciones, que valora la integridad sobre las apariencias, que se preocupa por los vulnerables y que desea bendecirnos con sabiduría. Me recuerda a Jesús, la encarnación perfecta de esta sabiduría. Él, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, que respondió con amor a sus enemigos, que valoraba más el corazón que las apariencias externas. Jesús vivió cada uno de estos proverbios a la perfección, y aquí está la buena noticia. A través de Jesús, tenemos acceso a esta sabiduría divina. Santiago 1:6 nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Queridos amigos, hoy quiero invitarlos a dar un paso hacia esta sabiduría. Quizás algunos de ustedes nunca han tenido un encuentro personal con Jesús, la fuente de toda sabiduría. Otros tal vez se han alejado y sienten que han perdido el rumbo. Donde sea que estén, Jesús los está esperando con los brazos abiertos. Les propongo que hagamos una oración juntos. Si nunca han aceptado a Jesús en sus corazones, o si quieren renovar su compromiso con Él, los invito a repetir esta oración conmigo. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que necesito tu sabiduría en mi vida. Me doy cuenta de que muchas veces he actuado neciamente, siguiendo mis propios caminos en lugar de los tuyos. Hoy, quiero invitar a Jesús a mi corazón. Creo que Él murió por mis pecados y resucitó para darme una nueva vida. Perdóname por todas las veces que he fallado y ayúdame a vivir según tu sabiduría. Llena mi corazón con tu amor y guíame con tu Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, bienvenido a la familia de Dios. Has dado el primer paso en el camino de la verdadera sabiduría. Te animo a que busques una iglesia local donde puedas crecer en tu fe y conectarte con otros creyentes. Para aquellos que ya conocen a Jesús, los invito a renovar su compromiso de vivir según la sabiduría divina. Que cada mañana, antes de enfrentar el día, podamos pedir a Dios su sabiduría para nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Recuerden, la sabiduría de Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Somos llamados a ser luz en este mundo. Imaginen el impacto que podríamos tener si cada uno de nosotros viviera según estos principios. Nuestros hogares serían refugios de paz, nuestros lugares de trabajo brillarían con integridad, y nuestras comunidades experimentarían el amor y la compasión de Dios a través de nosotros. Antes de terminar, quiero recordarles que dejen sus comentarios compartiendo cómo este mensaje ha impactado sus vidas. Sus testimonios pueden ser una fuente de inspiración para otros. También, si tienen peticiones de oración, no duden en compartirlas. Somos una familia en Cristo y estamos aquí para apoyarnos mutuamente. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse futuros mensajes de sabiduría bíblica. Y por favor, compartan este video con aquellos que creen que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Permítanme cerrar con una última oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por la sabiduría que nos has revelado en el libro de Proverbios. Ayúdanos a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día para tomar decisiones sabias, para hablar palabras que edifiquen y para vivir vidas que te honren. Que nuestros corazones estén siempre abiertos a tu corrección y que busquemos continuamente tu consejo. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que la sabiduría de Dios está disponible para todos nosotros. No importa cuán difícil parezca la situación, Dios promete darnos la sabiduría que necesitamos si se la pedimos con fe, que podamos vivir cada día dependiendo de su gracia y guía. Que Dios los bendiga ricamente y los mantenga en su perfecto amor. Hasta la próxima vez, sigan buscando la sabiduría que viene de lo alto. Dios los ama y yo también los amo. Adiós y que tengan una semana llena de la gracia y la sabiduría de Dios.